Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos permite nuevamente estar reunidos a través de este medio para poder estudiar su palabra y meditar en ella. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que están saliendo adelante de pruebas, de enfermedad. Le damos gracias a Dios porque es por su misericordia que podemos estar con salud, que tener vida. Muchas gracias le damos a Él. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza siempre. Y les voy a invitar que ahí en donde se encuentran en su hogar, levantemos una oración de gratitud a Dios, rogando que Él sea en nuestras vidas en esta tarde, guiándonos a través de su Espíritu Santo para estudiar su palabra. Ahí donde se encuentra, prepárese. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Solamente tú eres digno de adoración, de honra y de honor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra nuevamente. Gracias, Cristo, porque eres la verdad, eres la luz, eres el único camino delante del Padre, en el cual podemos encontrar, Dios mío, salvación. El único nombre de nuestro Señor Jesucristo es en el único nombre en el que podemos encontrar vida y luz para seguir adelante en este mundo de tinieblas, de pruebas. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro consolador y nuestra guía en este tiempo de prueba, en este tiempo de enfermedad, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente. Tú has sido bueno, has sido nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en medio de tribulaciones. Es por eso que te damos gracias en esta tarde. Queremos bendecirte, oh Dios, queremos exaltar tu nombre a través del conocimiento de tu palabra, estudiando y meditando en esta noche. Sé tú, Espíritu Santo, nuestra guía, guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Sé tú usando mi vida en esta noche como instrumento útil en tus manos, oh Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos a entender tu palabra y atesorarla en sus corazones para poder nosotros, oh Dios, llevarla a la práctica cada día y ser cada uno de nosotros agradables delante de tu presencia, de manera que no haya nada que se nos tenga que reprochar, porque caminamos en la luz verdadera que eres tú, Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, oh Dios, en esta noche. Gracias te damos, Padre. Bendito es su nombre. Les voy a invitar que busquemos en la palabra de nuestro Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que es los versículos en donde estaremos meditando en esta tarde. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y dice su palabra de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y nosotros veíamos la semana pasada con los jóvenes a través de Meet, hablaba la hermana Betso acerca de la fe, de la certeza que tenemos nosotros como hijos de Dios en la palabra. Si verdaderamente sabemos en quién hemos creído, le conocemos verdaderamente al Señor Jesucristo y por qué creemos en Él. Si verdaderamente nos acercamos a Él porque le conocemos, porque sabemos que Él ha entregado su vida en propiciación por nuestros pecados, o simplemente nos acercamos a Él por lo que nos puede dar, porque puede satisfacer nuestras necesidades simplemente. De eso hablaba nuestra hermana. Y ahora, en estos versículos que leíamos en ese momento, tiene que ver con acerca de si verdaderamente somos cristianos
o verdaderos hijos de Dios, siervos de Dios, o somos falsos, como los falsos maestros que menciona la primera carta de Juan, en los que menciona Juan. Juan marca una enorme diferencia entre esos tipos de personas, los verdaderos creyentes y los falsos maestros o falsos creyentes, pudiéramos decir así. Y hay muchas evidencias que demuestran que uno es un cristiano verdadero. Una de estas es la satisfacción que nosotros demostramos tener como personas. La satisfacción de alguien puede estar en el mundo o puede estar en Dios, pero Juan nos dice que no puede estar en ambas. Entonces, tiene mucho que ver con lo que veíamos la semana pasada. Nosotros como seres humanos tendemos a aferrarnos a las cosas, a dirigir nuestro amor y nuestra atención a las cosas que no tienen un valor trascendente, un valor eterno. En este caso podemos decir que son las cosas de este mundo. Sin embargo, el deseo de Dios es que nuestro amor esté dirigido hacia Él y únicamente a Él. La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso y nos dice que es un Dios de amor. Entonces Dios nos llama a no aferrarnos y a no amar las cosas de este mundo. El pastor John MacArthur llama o tiene como tema acerca de estos versículos, él decía el amor que Dios aborrece. En uno de sus estudios, él lo menciona y le pone este título. Y yo creo que es muy correcto, porque Dios solamente, Él es el único Dios verdadero y lo dice la Biblia. Y el hermano Matías lo mencionaba en el versículo de Deuteronomio que leía el domingo anterior, en donde decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, Dios nos llama a amarlo solamente a Él. Y la Biblia nos dice, y es muy clara, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Solo a tu Dios servirás, nos menciona la palabra de nuestro Dios. Entonces es muy clara la palabra cuando nos dice a dónde tenemos que dirigir nuestro amor. Y hay algo que podemos notar en lo que nos dice esos versículos. Primero, lo podemos dividir de diferentes maneras. En este caso, el pasaje se va a desarrollar. Primero tenemos el versículo 15, nos empieza diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. De entrada podemos ver que hay un mandato, hay un imperativo al que se nos llama. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un imperativo, no es algo que nosotros tengamos que decidir o que Dios haya dicho, esto, si quieres, ámame a mí o si quieres, ama al mundo. No, Dios nos llama a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Después sigue diciendo y nos da una prueba o una evidencia de lo que está diciendo. ¿Por qué nos llama a no amar este mundo? Sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos da una evidencia de por qué no debemos amar a este mundo. Después termina dándonos una razón del por qué no debemos amar a este mundo. Y sin embargo termina diciéndonos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, como contexto, nada más recordando, ese texto ya lo habíamos estudiado la primera carta de Juan, y como contexto de esto que les estoy diciendo, antes en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 2, Juan le escribe a los padres, le escribe a los jóvenes, le escribe también a los niños, podríamos decir. Entonces, podemos decir que le escribe a toda la iglesia en general, a todos los que estamos dentro de la iglesia. Eso quiere decir que está dirigida la carta para todos los que han creído esa palabra de verdad.
Entonces, quiere decir que todos necesitamos recordar este mandato, los mandatos de Dios, caminar en esos mandatos y andar en la voluntad de Dios, el amarnos unos a otros, el caminar en el amor de Dios. Entonces, Juan nos recordaba que todos hemos creído en el Señor desde el principio y ya se nos ha enseñado esta palabra de verdad. Entonces también nos indica y nos enseña que a qué cosas no tenemos que amar. Es por eso que él escribe después esto. Ahora, como contexto final acerca de la carta, de por qué Juan nos llama a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, podemos irnos en la palabra de nuestro Dios más adelante en Primera de Juan 5:13, capítulo 5, versículo 13. Juan escribe, ahorita se los leo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan escribe esas palabras para que ellos, los que han creído, puedan tener plena convicción, plena certeza y seguridad de su salvación. Para los que ya creyeron, puedan estar plenamente convencidos acerca del amor de Dios, el amor de Dios Padre para con nosotros como sus hijos. Pero también esta carta pretende entonces corregir la idea de que los que tenemos muchos creyentes dentro de la congregación, los que creemos tener vida eterna y sin embargo realmente no la poseemos porque no estamos actuando de la manera que Cristo quiere que actuemos. Entonces podemos ver que hay un mandato, entonces hay una definición acerca de lo que quiere decirnos Juan y hay una razón del por qué no debemos amar este mundo. Entonces la voluntad de Dios es muy clara, no amemos al mundo. Entonces el versículo 15 nos dice, nos enseña que no debemos amar las cosas de este mundo. Y sabemos que el amar las cosas de este mundo trae consecuencias, porque nos dice más adelante que el amor del Padre entonces no está en la persona que ama a este mundo. Y una de las consecuencias las podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, en la que nos dice que los que aman al mundo se convierten en enemigos de Dios. Y más adelante también nos hace otra mención en que se convierten en adúlteros. Dice la palabra en Santiago 4:4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y más adelante podemos ver, también lo podemos encontrar en Romanos, en el capítulo 12:2 también se nos llama a no conformarnos a este mundo, a este siglo, sino transformar nuestro entendimiento y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia es muy clara en cuanto a este mandato. La voluntad de Dios es que no amemos este mundo. Sin embargo, el mundo que menciona Juan no se refiere a que no debamos amar la creación que Dios ha hecho o que no debamos amar al ser humano que vive en pecado. No se trata de eso. Ni tampoco está en conflicto con el pasaje de 3 Juan 16, en donde Dios dice que ama al mundo. Porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese texto nos enseña que Dios amó al mundo. Y sin embargo, amar el mundo conforme a lo que dice Primera de Juan 2:15 no significa que ame el pecado, porque Dios no ama el pecado. Sin embargo, sí ama su creación. Entonces, este pasaje está haciendo referencia al pecado que está en el mundo, las malas influencias, todo lo que nos aparta del amor de Dios, de hacer la voluntad perfecta de Dios. A eso se refiere. Ahora, cuando hablamos de mundo, entonces, no se refiere al físico o creado que Dios dijo en Génesis que Él había hecho todo bueno desde el principio de la creación. No nos dice que tenemos que aborrecer la creación de Dios, así no es, sino que Dios nos llama a no amar a ese mundo en el que Satanás gobierna, a ese siglo como nos menciona Romanos, el término del sistema de pecado, sistema hostil o contrario a Dios, que es en el que está dominando Satanás. A ese mundo es al que se refiere Juan cuando nos llama a no amar al mundo ni las cosas que están en este mundo. Entonces, en las escrituras, cuando hablamos acerca del mundo, podemos ver que la escritura también lo llama vivir en la oscuridad espiritual, por ejemplo, lo que dice Efesios 6:12. Ese mundo en donde Efesios 6:12 nos menciona que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, dice, contra gobernadores de tinieblas de este siglo. Nos habla del engaño también, como dice Segunda de Corintios, ese engaño, Segunda de Corintios 11:13 al 15 nos habla de los falsos apóstoles o falsos obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que es algo también de lo que nos habla Primera de Juan. Entonces, es algo que no debe asombrarnos como creyentes que ya conocemos la palabra de verdad, en donde se nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la Biblia es muy clara. Entonces, todo ese tipo de cosas que se desarrollan ahora en este mundo, en este sistema en el que gobierna Satanás, y es algo que ya estamos viviendo y que a veces muchos cristianos no nos damos cuenta porque entonces realmente no conocemos la palabra. Sin embargo, podemos ver que este mundo va de continuo al mal, como dice la escritura, y podemos verlo en el aumento de las falsas religiones, de la idolatría que se está viviendo, la inmoralidad sexual que aumenta, la perversión, el uso de las drogas, las actividades de ocultismo, el interés en el satanismo de muchos jóvenes, por ejemplo, el aumento de la impiedad, la desvergüenza que se vive ahora acerca del pecado, en donde a lo bueno le llaman malo y viceversa, el aumento de la maldad, la devaluación de la vida humana, que ahora es más válido matar a un bebé que a un animalito, por ejemplo, en el caso del aborto, y todos los intentos que hace el enemigo por suprimir la verdad bíblica en estos tiempos. Entonces, son tiempos difíciles los que estamos viviendo actualmente, en los que realmente se da uno a conocer como verdadero hijo de Dios o como un falso creyente. Entonces, el mundo podemos ver que es el escenario donde Satanás, como lo menciona Primera de Juan 5:19, el Dios de este siglo, actúa. Lamentablemente, como iglesia, a veces no prestamos mucha atención a las enseñanzas, a las advertencias bíblicas que se nos hacen continuamente, ya que nosotros sabemos, como yo les mencionaba, que esta lucha que tenemos es una lucha espiritual, es algo que no vemos de manera visible, sino que es invisible, y que muchos cristianos o falsos cristianos, podemos decirle verdaderamente,
piensan que es algo o aseguran que es algo que no existe porque no lo pueden ver, porque no lo pueden palpar. Sin embargo, eso nos hace quedar entonces a nosotros como ignorantes de la palabra de verdad y nos vuelve vulnerables y sin preparación para el aumento actual de esta guerra espiritual que se vive en todo momento. Entonces, por ordenanza soberana de Dios, este mundo está bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos, sino que ha enviado su Espíritu Santo, que es el que nos capacita y el que nos ayuda en todo tiempo para poder vencer, como lo menciona Juan. Entonces, amar al mundo, entonces, tampoco significa el querer que nosotros, el querer tener cosas como este mundo, porque en realidad la Biblia nos menciona que no hay pecado en eso. Y Dios no está peleado con que el ser humano quiera tener cosas que necesita. Y algo que mencionaba un pastor en una predicación era que no eres más espiritual porque eres pobre o más espiritual porque seas rico. Amar al mundo entonces es querer tener estas cosas para encontrar seguridad y paz en ellas. Eso verdaderamente significaría amar este mundo de manera incorrecta. Amar al mundo no es querer tener, no es, sí, querer tener deseos, porque Dios nos creó a los seres humanos con deseos, así como lo hizo al inicio de la creación, cuando creó a Adán y Eva, él sabía que eran seres con deseos, él así nos creó a su imagen y semejanza, y es por eso que puso árboles que fueran agradables a los ojos, a la vista del ser humano, para que pudiera comer del fruto. Sin embargo, sabemos que Satanás se encarga siempre de distorsionar esos deseos que Dios ya creó. Entonces, amar al mundo no es desear las cosas como tal, sino desear esas cosas de manera desmedida, descontrolada, como el mundo las desea. Amar al mundo tampoco es querer divertirse sanamente. Ni siquiera pensemos que somos más santos si no nos divertimos, porque Dios no nos ha llamado a eso. Ese es un falso concepto que tenemos muchos como cristianos, que como soy cristiano no me puedo divertir, y no es así, porque la Biblia dice que Dios creó todo bueno, pero Satanás se encarga entonces de distorsionar todas esas cosas. Amar al mundo entonces no es querer tampoco vestirse bien, sino amar la apariencia y hacer un ídolo de ella, como lo hace el mundo. Entonces, todo lo que no sea compatible con la verdad de Dios debe ser rechazado como cristianos que somos, ¿sí? Entonces, este mandato, yo les decía que se está dando a los creyentes, no a incrédulos, para evidenciar a los incrédulos dentro de la iglesia de Dios. Sin embargo, muchos pensamos, hermanos, que cuando nos convertimos a la fe cristiana, desaparece toda tentación, pero no es así, porque todavía en este cuerpo no glorificado tenemos todavía la posibilidad de caer, debido a que el pecado siempre hay un remanente en nosotros que siempre está en continua purificación cuando nosotros seguimos a Dios. Entonces, es normal que un cristiano, un ser humano se sienta atraído por el mundo. Sin embargo, Dios ha puesto las herramientas para que nosotros podamos vencer a ese mundo, así como Él lo ha vencido, dice su palabra. Entonces, las aflicciones siempre van a estar, pero Dios es el que nos ayuda a vencer todas esas tentaciones. Entonces, este amor se hace notorio como cristianos cuando pensamos, por ejemplo, en el aquí, en el ahora, algo que ya hemos visto. Vive el hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
todo ese tipo de ideologías falsas que se han estado metiendo dentro de la iglesia, tenemos que estar atentos y ver realmente en quién hemos creído. Si le conocemos verdaderamente, entonces podemos estar preparados para todos los problemas que se nos presenten a nosotros como creyentes. Y no olvidar que algún día vamos a tener que dar cuentas delante de la presencia de Dios de todo lo que hagamos en este mundo. Entonces, cuando olvidamos realmente el propósito por el cual fuimos creados, el propósito principal del hombre, que es glorificar a nuestro Dios y disfrutar de Él para siempre, entonces comenzamos a distorsionar la vida y a vivir como el mundo quiere que vivamos. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí podemos evidenciar quiénes tienen vida eterna y quiénes no tienen la vida eterna. Sin embargo, a veces hay incoherencia entre lo que pensamos y decimos y la manera en que vivimos. Por ejemplo, mencionaban en una predicación que a veces los creyentes vivimos de una manera de lunes a viernes, pero cuando llega domingo nos comportamos totalmente diferentes. Entonces debemos darnos cuenta de cómo estamos viviendo y si amamos realmente al mundo, la vida eterna no la tenemos entonces. Y si somos cristianos, solamente de palabra, pero no de hecho. La forma entonces en que vivimos refleja verdaderamente quiénes somos. Somos la verdad, somos luz, como dice Juan, porque si somos luz, entonces caminamos en verdad, pero si mentimos, entonces caminamos en tinieblas, como nos menciona en los contrastes Juan. Entonces, las cosas que nos apasionan todos los días, todas las cosas que hacemos durante la semana, las cosas por las que nos desvivimos, por las que invertimos tiempo, todas esas cosas que cambian nuestro estado de ánimo, todo lo que refleja felicidad en nuestro corazón, entonces son las que reflejan en dónde está nuestra esperanza, en dónde tenemos puesta nuestra atención, nuestro amor, las cosas del mundo o en Dios. Entonces, como cristianos debe haber una verdadera coherencia para que realmente podamos decir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No podemos amar a uno y a otro al mismo tiempo, porque yo les decía que Dios es un Dios celoso y solo podemos tener amor por Dios o amor por el mundo. No podemos ser tibios. La Biblia es muy clara en eso. O somos fríos o somos calientes. Entonces son incompatibles el mundo y Dios. Entonces en el reino del mundo es donde gobierna Satanás. Y obviamente Satanás nunca va a permitir que adores a Dios. Entonces no podemos estar al mismo tiempo en un lado y en el otro. Cada uno demanda exclusividad. Y la Biblia es muy clara, por ejemplo, cuando recordamos Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y ese es un ejemplo muy claro. Ambos están en continua guerra, esa guerra que no podemos ver. Y la Biblia sigue diciendo en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así es. Ahora, las cosas que están en el mundo ya nos quedó claro que no provienen de Dios. Y tres ejemplos que nos da la palabra o orden en la manera en que el pecado se nos presenta como seres humanos podemos verlo en las cosas de este mundo, lo podemos ver a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Todos esos temas ya se han visto en otras predicaciones.
Entonces, vamos a abarcarlos de manera general. Podemos decir que son 3 reacciones que ocurren en nosotros, en nuestros corazones, ante la mundanalidad de este mundo. El significado de lo que dice de que todo lo que hay en el mundo proviene del mundo, en realidad se está refiriendo al pecado. El pecado es la realidad dominante de este mundo. Y el inicio de este versículo es útil para mirar de modo más amplio el pecado que domina este mundo, que es llamado como infracción en Primera de Juan también, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 4, en donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, cualquier violación de la perfecta y santa ley de Dios, entonces es pecado. Y la ley de Dios abarca todo lo que es justo. El pecado, entonces, al contrario, abarca todo lo que es injusto. Y eso también nos lo viene diciendo Primera de Juan 5:17, en donde nos dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Entonces, el pecado entonces se manifiesta en acciones externas. Sin embargo, las raíces del pecado nosotros sabemos que son más profundas, pues están incrustadas en el tejido del mismo corazón humano depravado, ya que el pecado impregna la mente caída en todo ser humano. Nosotros ya nacemos desde que fue en el inicio, en la creación, cuando pecó Adán y Eva, sabemos que nosotros tenemos pecado desde que nacemos. Sin embargo, Dios nos llama a ser libertados del pecado, a morir y a vivir en Cristo y a vivir de manera diferente, combatiendo siempre al pecado que nos asedia. Entonces, el pecado también es humanamente incurable y eso lo tenemos que tener claro, que como seres humanos no tenemos ninguna posibilidad de poder curarnos de esta enfermedad por nosotros mismos. No podemos quitar el pecado de nosotros por nosotros mismos, no tenemos poder, no podemos de ninguna manera, ni porque queramos comportarnos de la mejor manera, no podemos hacerlo solos ni por nosotros mismos. Necesitamos creer en Cristo para encontrar salvación, para encontrar perdón y para poder limpiarnos y purificarnos de todo pecado. Entonces, al entender nosotros el grave peligro de que el pecado representa, el apóstol, para poderlo entender nosotros bien, resume las opciones que el mundo usa para incitarnos a nosotros como seres humanos a pecar. Entonces, él menciona los deseos de la carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne se refieren obviamente a las ansias envilecidas y poco noble de los corazones perversos con los que nosotros nacemos como seres humanos. La carne entonces denota la condición humana en la que estamos y nuestra esencia pecaminosa con la que nacemos. Entonces, aquí se refiere entonces a los impulsos sensuales que el mundo tiene para llevar a las personas a transgredir, a cometer pecado. Cuando habla acerca del deseo de los ojos, entonces, evoca todo lo que nosotros miramos, y no quiere decir que Dios se haya equivocado porque nos dio ojos para ver las cosas malas, no es así. Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo perfecto. Sin embargo, la condición en nuestros corazones como seres humanos caídos nos lleva a nosotros a cometer pecado a través de las cosas que miramos en este mundo. Entonces, podemos decir que estos deseos incluyen todos los excesos inmorales acerca de los cuales, por ejemplo, Pablo nos advirtió en Gálatas capítulo 5, versículo 19
capítulo 5, versículo 19 al 21, en donde dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que los que practican tales cosas no tienen vida eterna. Entonces, aquí nos da muchos ejemplos, Pablo, acerca de las cosas que hay en este mundo y con las cuales tenemos que combatir nosotros como creyentes. Esas actitudes y acciones pecaminosas son características principales del sistema que hay en este mundo y son irresistiblemente atractivas para la corrupción del alma no convertida. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos, yo les decía, las herramientas para luchar contra todo esto. Entonces, yo les mencionaba que no hay pecado en el acto de comer, no hay pecado en la sexualidad, no hay pecado en el tiempo, en nuestra manera de dormir, vaya, hasta en lo más común, lo más básico, sino más bien Juan se refería a la concupiscencia para hablar de ese deseo desenfrenado. Entonces, los deseos que surgen de una naturaleza corrupta, siempre van a llamarnos a servirle a esos deseos. Y cuando lo deseamos tanto, entonces se convierte en una necesidad y se convierte en pecado. Todo lo que amamos más, en lo que invertimos más el tiempo, entonces, que no sea Dios, es pecado. Y se convierte o estaría dentro de lo que hay en este mundo, lo que no debemos amar. Entonces, como cristianos, tenemos este mandato y estamos obligados a obedecer. Y estamos capacitados por el Espíritu de Dios para hacerlo. No hay cabida para no puedo y no quiero. Estamos llamados y podemos hacerlo. Entonces, cuando nosotros, al hablar del deseo de los ojos, nosotros sabemos que a través de los ojos nos llega toda la información a nuestra mente y habla entonces de la idea que cautiva la mente y del valor que le damos a las cosas por su apariencia y no por su esencia. Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. En este caso, yo les decía al principio de la creación, cuando el pecado de Adán y Eva, y por ejemplo, cuando David vio a Betsabé y la codició, la miró y después la tomó, todos esos pasitos son los deseos que presenta Juan cuando nosotros pecamos. Entonces, seguimos en el versículo. En el versículo sigue diciendo la vanagloria de la vida. Esa vanagloria la hemos estudiado también en otras predicaciones. Cuando habla acerca, la vanagloria se refiere a la arrogancia. Y esa vanagloria es la corrupción de todas las partes con las que Dios nos creó como seres humanos. Por ejemplo, nuestra racionalidad, la corrupción de nuestra razón, de nuestro espíritu creado por Dios. Entonces, en realidad, el aceptar que Dios creó todas esas cosas, en lugar de aceptar todo esto con humildad y con gratitud a Dios, los pecadores entonces se exaltan y buscan glorificarse a sí mismos, como nos menciona Romanos 1, del 22 al 25. Entonces, esa vanagloria quiere decir que cuando nos jactamos en las cosas que tenemos y poseemos, en lo que hemos logrado, entonces quiere decir que nuestra identidad realmente no está en Cristo. Y de ahí, pues surgen muchos pecados, por ejemplo, la codicia por el dinero, por la codicia, por ejemplo, por la comida, por la ropa, por un estatus social, por reputación, por las cosas que tenemos, con el trabajo, todas las cosas en las que creemos que tenemos seguridad y paz y preferimos poner nuestra esperanza en eso. Entonces todo eso que el mundo tiene se convierte o nos convierte a nosotros en enemigos de Dios. Entonces termina diciendo Juan en esta parte: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en el versículo 16 que leíamos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre,
sino del mundo. O sea, no tienen nada que ver con Dios. Y termina diciendo en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Juan termina dándonos, ya nos dio una evidencia de por qué no debemos amar a este mundo y ya nos dijo que es un mandato que no amemos este mundo. Entonces Juan termina dándonos una razón, una mayor razón de por qué no debemos seguir a este mundo ni amar a este mundo. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una buena noticia entonces de por qué no debemos amar a este mundo, una buena razón. Entonces, ese texto entonces nos enseña muy claramente que las cosas de este mundo no son duraderas. El que goza de los deseos de la carne lo hace solo por un corto tiempo. Después de esto vienen las consecuencias, como nos menciona Romanos 6:23, donde nos dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia nos enseña que los placeres de este mundo son solo por un breve tiempo. Hebreos 11:25 nos habla de los deleites temporales del pecado. Nos dice que son temporales. Y termina diciendo la palabra, los que hagan la voluntad de Dios, entonces tienen la promesa de permanecer para siempre. Esto es, en la vida eterna, vida venidera. Tenemos una esperanza en Cristo. Porque cuánto nos dura el placer de este mundo, lo que disfrutamos de este mundo en el cual haya solamente esperanzas que se van deteriorando constantemente. Y Mateo 6:19 nos recuerda, si gustan buscarlo en su Biblia, nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Todo es efímero. Y nada va a haber que podamos codiciar en el infierno. Eso está seguro, está más que seguro y la Biblia nos los dice. Entonces nuestra motivación de vida está mucho más arriba que las cosas superficiales que hay en este mundo, porque la Biblia dice que todo este mundo pasará y que es mejor poner nuestro corazón en lo eterno. Entonces tenemos que estar atentos de que no todo lo que hay en el mundo es malo. Lo malo es poner al mundo por encima de Dios, poner a nuestra familia, al trabajo, al dinero, los afanes, nuestra casa, todas estas cosas por encima de Dios. Tampoco podemos pensar en el mundo cuando decimos que, o nosotros pensamos que estar en el mundo es pensar solamente en las fiestas, en el alcohol, en las drogas, en el libertinaje. No solamente eso, sino las actitudes también que tiene este mundo, las peleas, las enemistades, como menciona Santiago, las contiendas, el enojo, la ira, todas esas actitudes también son del mundo y no están de acuerdo al carácter santo de Dios, al cual estamos llamados a nosotros a vivir de esa manera que es agradable delante de Dios. Entonces, nuestro mayor deleite siempre sea hacer la voluntad perfecta de Dios. Debemos de hacernos una pregunta como hijos de Dios: ¿en dónde está nuestra mayor satisfacción? ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención ahora en la actualidad? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Qué cosas estamos viendo? Los jóvenes en qué se están invirtiendo su tiempo ahora en esta pandemia, en esos momentos en los que hemos estado en nuestro hogar, que no hemos tenido servicio últimamente, apenas empezaron. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros fines de semana? Todo eso refleja si somos verdaderos creyentes o somos falsos creyentes, si tenemos la vida eterna o no tenemos vida eterna. Solamente decimos ser creyentes, pero realmente no lo reflejamos con nuestras actitudes ni nuestros actos. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios que menciona Juan?
los que se han arrepentido de sus pecados, los que han creído verdaderamente en el Evangelio, los que su meta está cada día a agradar a Dios, sin importar lo que tengan que abandonar y que dejar en este mundo. Esos permanecerán para siempre siendo hijos de Dios. Solamente en la persona de Cristo entonces podemos encontrar los recursos para aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Fuera de Cristo, hermanos, seguimos fuera de Cristo y fuera de su palabra, seguiremos amando a este mundo. Entonces, mi deseo y el deseo de todos nosotros siempre debe de ser que Dios nos conceda de su gracia cada día, de su misericordia, para poder amarle verdaderamente y de manera correcta como Él merece y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, les invito a que hagamos una oración para darle gracias a Dios por su palabra, que hayamos entendido y comprendido lo que Él nos quiere decir. Hay tantos temas que se pueden desarrollar en estos versículos, sin embargo, lo haremos en otro momento. Yo les voy a invitar que hagamos una oración de gratitud a Dios y que Él sea en todo tiempo ayudándonos a vencer todas las cosas que nos rodean, todos esos ruidos, esas filosofías, todo lo que mencionaba, por ejemplo, el hermano Matiel el domingo anterior, esas cosas con las cuales están batallando nuestros hijos y que tenemos responsabilidad como padres a estar alertas, a enseñarles la palabra de verdad, la palabra, esa luz que hay en las escrituras para poder caminar y estar atentos. También a los jóvenes, que ellos puedan en todo tiempo amar la palabra de Dios y realmente amarla porque conocen y creen en Cristo por quien Él es. Entonces, les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro en casa y oremos. Gracias te damos, Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, por tu palabra que es verdad, por tu palabra que es luz, tu palabra que es vida y que alumbra nuestro caminar. Gracias, oh Dios, porque tú nos enseñas que es mejor estar delante de tu presencia, que es mejor amarte a ti, oh Dios, sobre todas las cosas de este mundo, porque hay promesas que tú has establecido, oh Dios, para los que te buscan, porque tú eres galardonador de los que te buscan, como dice tu palabra. Y nosotros creemos, oh mi Cristo, que tú eres el Dios verdadero, que tú eres la luz, que tú eres la vida y que eres el único camino delante del Padre en el cual hay vida eterna, en el cual hay salvación, en el cual hay perdón de pecado y que solamente en ti, Cristo, podemos encontrar las herramientas para poder vencer todas las actitudes y todas las artimañas de este mundo que golpean día a día nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros corazones, nuestra mente. Es tu palabra que tú has, Dios mío, en tu misericordia nos has dado para que nosotros podamos al leerla encontrar las herramientas para poder vencer todas las cosas que hay en este mundo y poder anhelar tu presencia y amarte a ti por sobre todas las cosas y que tú seas el centro de nuestras vidas. Te rogamos, Padre, en esta noche nos ayudes a comprender tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones y a llevarla a la práctica, oh Dios. Que sea en todo tiempo tu palabra la que nos guía en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Sé tú, mi Dios, con cada uno de nosotros. Guárdanos de la mirada del impío, de la mirada del maligno, oh Dios. Guarda a los jóvenes, guarda a cada niño, guarda a cada dama, a cada varón de fuente de vida, mi Dios. Guarda la vida de tus pastores, de cada líder, de cada consejero. Guárdanos en tus manos de poder, oh Dios, y sé tú en todo tiempo trayendo fortaleza, trayendo paz a nuestras vidas. Sé tú, mi Dios, dándonos sabiduría e inteligencia para poder predicar la palabra de verdad y no de mentira, oh Dios, sino que sea tu Espíritu Santo en todo tiempo instruyéndonos, sea tu Espíritu Santo en todo tiempo dándonos fortaleza, animando nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras vidas, para poder continuar en tu obra, oh Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Guarda cada familia de toda enfermedad, Padre. Guarda a cada creyente que puede conectarse a través de este medio.
Y aún, bendito Dios, los que no tienen la posibilidad, tú, oh Dios, tienes el poder y encuentras en todo tiempo los medios para poder llevar esa palabra a través de nosotros, a través de otros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, te rogamos en el poderoso nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía, sino que siempre haga fruto bueno en cada corazón de cada creyente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Tú eres bueno y eres fiel, y para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.